Ya, muy bien. Ya que vimos entonces cómo funciona el tiristor, estamos capacitados para poder realizar algún tipo de ejercicio, algún tipo de cálculo importante. En este caso nos dicen determine el voltaje de entrada para disparar el trial. VGT, IGT e IH. ¿Qué es el VGT? Recuerde que el tiristor es como si fuese un diodo. Tiene ánodo y tiene cátodo. Lo que lo diferencia es que tiene una compuerta que se llama gate. Entonces tenemos el VGT, que es el voltaje que va a ingresar al gate, a la compuerta, para que me deje circular una corriente entre el ánodo y el cátodo. El IGT, esa es la corriente mínima que va a circular en el gate también para que me produzca una corriente entre ánodo y cátodo. Y el IH es holding, corriente de mantenimiento, que quiere decir que es la corriente mínima que me va a circular entre el ánodo y cátodo, para que se mantenga todo el rato, ¿cierto?, trabajando, circulando la corriente, sin que ésta se detenga o se corte el circuito. Pues bien, nos preguntan el voltaje de entrada para estas características típicas del tiristor y el circuito típico también de polarización. Entonces el primer paso es calcular la tensión en la resistencia 2. ¿Cómo calculamos la tensión? Ley de Ohm. ¿Tenemos la corriente que va a circular en el gate? Claro que la tenemos. IGT, que son los 3 mA. 3 mA por resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Nos la dan aquí, que son 2,2 kilos. Ley de Ohm, corriente por resistencia. 3 mA por 2,2 kilos son 6,6 volts. O sea, aquí hay una caída de tensión en la resistencia de 6,6 volts. El segundo paso lo vamos a ver a continuación. Y el segundo paso entonces será, el voltaje de entrada va a ser la suma del voltaje que cae ahí en el gate y que está en la caída de tensión que genera la resistencia. Nos dicen que el voltaje gate es 0,75 volts. O sea, aquí van a ver, entre gate y cátodo, van a ver 0,75 volts. Más la caída de tensión que genera la resistencia. Entonces eso nos dará el voltaje de entrada, el voltaje de la fuente que necesitamos mínimo para activar ese transistor, ese tiristor. Y eso es lo que nos dio. Voltaje de entrada 7,35 volts. Voltaje de gate nos dan 0,75 volts. Voltaje en R2, que fue el que calculamos recién, la caída de tensión que se genera en la resistencia 2, 6,6 volts. La suma de ambos nos da 7,35 volts. O sea, si yo pongo 7,35 volts, activo el gate, el tiristor, pasando corriente entonces entre ánodo y cátodo. Mire qué sencillo. Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. Nos piden en la letra A, cuando el triac está apagado, ¿cuánto es el voltaje de salida? Letra B, ¿qué voltaje se necesita para disparar el triac? Letra C, ¿qué voltaje habrá en la resistencia 1 en el punto IH? Y letra D, ¿a cuánto voltaje hay que disminuir los 15 volts para desactivar el triac? Nos dan el circuito, un circuito típico, y nos dan los datos. Vea que nos dicen ahora VT, IT e IH. VT es el voltaje de disparo. No necesariamente debe salir la G como VGT. Se asume inmediatamente que saliendo el T es el voltaje aquí de disparo en el gate para poder circular entonces entre ánodo y cátodo alguna corriente. Y T lo mismo, es la corriente mínima que va a circular en el gate para poder hacer circular corriente entre ánodo y cátodo. Vamos a colocar aquí, este es el ánodo, este es el cátodo y este punto es el gate. Perfecto. Entonces, delante salía VGT. No necesariamente en los libros o en el circuito sale VGT, sino sale una VT. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a asumir que es el voltaje que necesita aquí el gate para que circule una corriente, para que me active el tiristor. IT es la corriente mínima también que va a circular en el gate para que me active el tiristor. IH es la corriente holding, corriente de mantenimiento, es la corriente mínima que necesitamos, que son 6 mA, que va a circular entre el ánodo y el cátodo, entre el positivo y el negativo que corresponde a este circuito. Menos de los 6 mA no va a haber circulación entonces de corriente aquí, por más que activemos la compuerta de gate. Entonces anótelo, dibújelo para poder yo empezar a desarrollar el ejercicio. Respondiendo a la letra A entonces, nos dicen cuando el triac está apagado, o sea, no está circulando
una corriente entre ánodo y cátodo. No hay circulación de corriente en ese punto, en esos dos puntos. Nos preguntan cuánto es la tensión de salida. Como no hay corriente circulando aquí, y yo puedo medir con un tester entre positivo y negativo, lógicamente, voy a obtener el mismo resultado de la fuente. No hay circulación de corriente ahí, entonces si mido con un tester aquí, voy a medir el voltaje que tiene la fuente. En este caso, si el circuito está apagado, no le entra a la compuerta ningún voltaje ni ninguna corriente, entonces nuestro voltaje de salida van a ser, como digo, los de la fuente. Van a ser, en este caso específico, los 15 volts. Para la letra B, entonces, tenemos que sacar la caída de tensión en la resistencia 2, tal cual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a calcularla por ley de Ohm. Voltaje en la resistencia 2 va a ser la corriente T por R2. ¿Qué es la corriente T? Es la corriente de disparo, la corriente de Tiger, que es para activar el gate, ¿cierto? La corriente mínima que necesito en el gate para activar entonces el tiristor. Entonces, esos son 7 miliamperes. La resistencia es 1 kilo ohm. Multiplicamos por ley de Ohm, corriente por resistencia, 7 miliamperes por 1 kilo ohm, eso nos da 7 volts. Luego, tenemos que sumar, entonces para calcular el voltaje de entrada, tenemos que sumar estos 7 volts que se generan en la resistencia 2, más el voltaje de Tiger, el voltaje, ¿cierto?, de disparo, que está en el gate, en la compuerta aquí. O sea, son dos los voltajes. El voltaje de gate mínimo necesario, que son los 0,75, eso lo da el fabricante, y la caída de tensión que me genera la resistencia. Esas dos caídas de tensión las sumo y nos debería dar entonces el voltaje de entrada mínimo para activar bajo ese circuito esa compuerta de gate y puedo tener tensión y corriente entre el ánodo y cátodo del circuito. Ahí está entonces, esos son los 7.75 volts, el voltaje de entrada. Para la letra C nos preguntan qué voltaje habrá en R1 cuando está pasando la corriente de mantenimiento, que son 6 miliamperes. Bueno, fácil, entonces recuerde que la corriente de mantenimiento es la corriente mínima que necesito para que se encuentre circulando ahí en esa rama, ¿ve?, entre ánodo y cátodo. Entonces, bajo esa corriente mínima no va a haber circulación de corriente en el tiristor. Por lo tanto, para calcular el voltaje en R1 aplicamos solamente la ley de Ohm. Nos dicen que el corriente H, corriente Houlding, son 6 miliamperes por la resistencia entonces R1 que vale 100 ohm. Eso nos dará una caída de tensión de 0,6 volts. Ahí está entonces la respuesta para la letra C. En la letra D nos preguntan a cuánto voltaje hay que disminuir esos 15 volts para que no circule corriente entre ánodo y cátodo, para que no circule corriente aquí en el tiristor. Pues bien, entonces dijimos, vamos a decir que el voltaje, la caída de tensión que se genera ahí, debe ser menor a los 0,6 volts. ¿Por qué? Porque si bajamos esa tensión, esa caída de tensión que se genera en la resistencia 1, vamos a disminuir la corriente de mantenimiento por ley de Ohm. Entonces, disminuyendo la corriente de mantenimiento IH, entonces no va a haber circulación aquí de corriente, no va a haber circulación entre ánodo y cátodo. 0,7 volts más la caída de tensión, que son la corriente de mantenimiento, 6 miliamperes por los 100 ohm, me da un voltaje VCC, que es este VCC, nos da 1,3 volts. O sea, al disminuir aquí 1,3 volts en la fuente, si lo llevo a 1,3 volts, ya no voy a tener una circulación de corriente entre ánodo y cátodo. Esa es la respuesta entonces. Ahí tenemos otro ejercicio un poco más complejo. Nos dicen a qué valor del potenciómetro, ahí tenemos el potenciómetro, se apaga el tiristor. Considere IH, o sea la corriente de mantenimiento, de 10 miliamperes. Voltaje entre ánodo y cátodo de 1,7 volts cuando está en conducción. Pues bien, analicemos el circuito. Tenemos una fuente de tensión en continua de 30 volts. Tenemos nuestro potenciómetro de 10 kilo ohm, el valor de más resistencia. Por aquí debe circular entonces la corriente de mantenimiento 10 miliamperes y cuando está en conducción tenemos 1,7 volts entre ánodo y cátodo, tal cual indican las polaridades ahí. Luego
entonces tiene que haber una activación en el gate, una corriente que me inserte en el gate para poder circular los 10 mA y los 1.7 volts. ¿Cómo hacemos eso? Fácil, hacemos una malla de tensiones de Kirchhoff. Por ley de tensiones de Kirchhoff, entonces vamos a ver que tenemos una tensión ahí, tenemos una caída de tensión acá en el potenciómetro y tenemos una caída de tensión que nos da el tiristor. Armemos la malla y veamos. Muy bien, entonces por leyes de tensiones de Kirchhoff calculamos la tensión que hay en el potenciómetro con los 10 kΩ. Dijimos 30 menos el voltaje del potenciómetro menos los 1,7 volts según las polaridades. Despejamos y eso nos dio los 28.3 volts. ¿Qué hacemos con esa tensión? Pues esa tensión entonces por ley de Ohm vamos a reemplazarla. Vamos a decir que el voltaje del potenciómetro es corriente por resistencia. ¿Qué corriente? La corriente de mantenimiento, los 10 mA que van a circular ahí durante todo el rato, los 10 mA mínimo que se les requieren para que pueda circular entre el ánodo y el cátodo, por la resistencia del potenciómetro. Despejamos la resistencia del potenciómetro y nos dio 2.83 kΩ. O sea, vuelvo a repetir, calculamos la tensión que existe en el potenciómetro y luego con la corriente de mantenimiento calculamos la resistencia que existe en el potenciómetro con esos 10 mA y con esa caída de tensión que se genera. Nos dio 2.83 kΩ. Por lo tanto, la resistencia del potenciómetro debe ser mayor a 2.83 kΩ. ¿Por qué? Porque si yo aumento, por ley de Ohm, porque si yo aumento la resistencia del potenciómetro, entonces la corriente disminuye. Disminuyendo la corriente de mantenimiento, entonces no hay circulación de corriente, no hay tensión entre ánodo y cátodo. Esa es la solución.